¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros podría esconder la Tierra? Desde descubrimientos escalofriantes en nuestros hogares, hasta cosas que cambian el rumbo de nuestra historia. Prepárate para explorar lo más escalofriante de nuestro mundo. Un granjero noruego encuentra una espada extraña. En abril de 2024, un agricultor noruego hizo un descubrimiento sorprendente mientras trabajaba en su campo. Una espada vikinga de 1100 años. La espada fue desenterrada en el sur de Noruega por Holm Halland, que estaba nivelando su jardín para ampliar su casa cuando su excavadora chocó contra algo metálico. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que se había topado con la tumba de un guerrero vikingo. Completa con armamento y otros artefactos, la espada, aunque oxidada y dividida en dos pedazos, está notablemente bien conservada. El estilo de su empuñadura permitió a los arqueólogos fecharla a finales del 800 o principios del 900 después de Cristo. Junto a la espada, la tumba contenía una lanza larga, cuentas de vidrio doradas y un broche de bronce, lo que indica que el individuo enterrado probablemente era un guerrero rico y hábil. Las circunstancias exactas que rodearon el entierro siguen siendo un misterio. Algunos investigadores especulan que el guerrero fue enterrado allí para reclamar la tierra, mientras que otros creen que tenía un significado familiar. A pesar de la falta de restos humanos o animales, los artefactos bien conservados sugieren que la tumba permaneció intacta durante más de un milenio. Ahora bien, lo que hizo que este descubrimiento fuera más significativo es la posibilidad de que la espada pudiera ser una espada de Ulfberht. Las espadas Ulfberht, que datan aproximadamente de los siglos 9 a 11, son una colección de espadas medievales incomparables para su época. Durante siglos, los artesanos modernos han intentado replicar la calidad de estas espadas, pero nadie se ha acercado a crear una réplica exacta. El acero crisol utilizado en las espadas Ulfberht tenía un alto contenido de carbono, lo que hacía que las espadas fueran más ligeras, fuertes y flexibles en comparación con sus contemporáneas. Este acero con alto contenido de carbono se creó fundiendo hierro con carbono en un crisol a temperaturas extremadamente altas, un proceso que estaba muy adelantado a su tiempo. El resultado fue una espada que podía soportar una tensión tremenda sin romperse, una cualidad crucial para el brutal combate de la época vikinga. Es más, estas espadas están envueltas en un velo de misterio, ya que cada espada de Ulfberht tenía inscrita el nombre más el signo W, E, F, B, E, R, H, T, o una variación del mismo. Esta inscripción ha desconcertado a los expertos, lo que ha dado lugar a varias teorías. Algunos creen que Ulfberht era un maestro herrero, mientras que otros especulan que podría haber sido una marca registrada utilizada por un grupo de artesanos o un gremio que guardaba un secreto sobre este avanzado proceso de fabricación de acero. Planeta brillante que no debería existir. No estás mirando la foto de una bombilla, sino un planeta conocido como LTT 9779b. Hay muchos cuerpos celestes extraños en el espacio exterior, pero este es uno de los más extraños. LTT 9779b, descubierto orbitando una estrella a casi 260 años luz de distancia, este Neptuno ultracaliente se ha convertido en el exoplaneta más brillante conocido, reflejando un asombroso 80% de la luz que lo incide. LTT 9779b está ubicado en lo que los científicos llaman el desierto caliente de Neptuno, una región donde los planetas de su tamaño y proximidad a su estrella simplemente no deberían existir. Con temperaturas superficiales que se elevan a alrededor de 2000 grados centígrados, cualquier atmósfera debería haber sido eliminada hace mucho tiempo, dejando un núcleo rocoso y estéril. Sin embargo, contra todo pronóstico, LTT 9779b conserva una gruesa capa de nubes metálicas. ¿El resultado? Un planeta que actúa como un espejo gigante, haciendo rebotar la luz hacia el espacio. Esta rareza celestial tiene un radio 4,7 veces el de la Tierra, y completa una órbita alrededor de su estrella en solo 19 horas. Ahora bien, sería interesante estudiar este exoplaneta, pero el problema es que, con nuestra tecnología, todavía no tenemos forma de observarlo de cerca. Partícula demoníaca. La partícula demoníaca puede parecer sacada directamente de un experimento de laboratorio fallido de un cómic de héroes, pero es algo que entusiasma a los científicos más que a la gente común.
Hace casi 70 años, se predijo que dentro de un superconductor se encontraría una partícula que desafiaría la física. Recientemente, los investigadores anunciaron la existencia de esta esquiva partícula, antes conocida como demonio de los pinos. Fue descubierto dentro de un material llamado rutenato de estroncio, y esto cambiaría la forma en que entendemos la superconductividad, un fenómeno en el que la resistencia eléctrica desaparece y los campos magnéticos son expulsados de un material. David Pines, un físico teórico, predijo en 1956 que tal partícula podría formarse cuando los electrones y diferentes bandas de energía dentro de un metal crean una cuasipartícula neutra y sin masa a través de una interacción única. Esta interacción involucra dos conjuntos de plasmones, ondas cuánticas que emergen del movimiento colectivo de electrones que se desfasan entre sí, cancelándose efectivamente entre sí y creando una partícula que no interactúa con la luz, lo que hace increíblemente difícil detectar el descubrimiento. Fue una sorpresa. Los investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, dirigidos por Peter Abamante, ni siquiera lo estaban buscando. Se toparon con la partícula demoníaca mientras usaban una técnica llamada espectroscopia de pérdida de energía electrónica con resolución de impulso. Este método implica disparar electrones a un material y medir su pérdida de energía para inferir las propiedades del material. Durante sus experimentos con rutenato de estroncio, notaron un modo electrónico inusual, sin ninguna masa que coincidiera con las predicciones de los pinos. Ahora bien, ¿qué tiene de significativo esta partícula demoníaca? Podría ser la clave de la superconductividad a temperatura ambiente. Si descubrimos ese secreto, podríamos crear tecnología y materiales sin precedentes en la historia de la humanidad. Sección olvidada del Muro de Berlín. El 13 de agosto de 1961 se erigió un muro durante la noche en Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas controladas por los aliados, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, aunque situada enteramente dentro del sector soviético, también estaba dividida entre las 4 potencias. En 1949, esta división se había solidificado en 2 entidades distintas, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Durante años, Alemania estuvo plagada de tensiones y éxodos masivos, lo que provocó que los alemanes orientales huyeran hacia el oeste. A principios de la década de 1960, alrededor de 3,5 millones de alemanes orientales habían cruzado a Berlín Occidental. El gobierno de Alemania Oriental, con el apoyo soviético, decidió frenar este flujo. Lo que comenzó como alambre de púas y bloques de hormigón, pronto se convirtió en un muro de 3 metros de alto y 156 kilómetros de largo, con torres de vigilancia, trincheras antivehículos y una franja mortal que hacía casi imposible escapar. Durante 28 años, el muro dividió no solo regiones de Alemania, sino también familias, amigos y amantes. Con la muerte en juego, las familias separadas no tuvieron más remedio que esperar. Algunos intentaron cruzar la línea, pero muchos perdieron la vida al hacerlo. La vida en Berlín Oriental era totalmente diferente a la del oeste. Mientras que Occidente disfrutaba de una economía en auge y de libertades culturales, el este se caracterizaba por un estricto control gubernamental, la vigilancia de la Stasi y la falta de libertades personales. No fue hasta finales de la década de 1980 que se cuestionó la existencia del muro. Estimulados por los cambios políticos y el malestar público, cada vez más personas se movilizaron a favor de la deconstrucción del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, un funcionario del gobierno de Alemania Oriental anunció que se levantarían las restricciones a los viajes hacia el oeste. Esa noche, miles de berlineses orientales inundaron los puestos de control, abrumando a los guardias que finalmente abrieron las puertas. Dada la importancia que tuvo el muro de Berlín, incluso una parte del mismo se considera parte de la historia, aunque sea dolorosa. Recientemente, un historiador local llamado Christian Bormann afirmó haber descubierto una sección del muro de Berlín de 80 metros de largo previamente olvidada. Christian Bormann descubrió este tramo entre 2 estaciones de tren en el distrito berlinés de Pankow en 1999.
A pesar de que el muro de Berlín fue derribado en su mayor parte en 1989, este tramo pasó desapercibido y permaneció oculto durante décadas. La oficina del gobierno local responsable de los monumentos no tenía registros de este segmento, creyendo que fue derribado junto con el resto del muro. Bormann guardó este descubrimiento para sí hasta hace poco, cuando observó que las tormentas habían causado daños a la estructura. Preocupado por el deterioro de este importante artefacto histórico, escribió una publicación en un blog revelando el hallazgo y se comunicó con las autoridades del distrito de Pankow para buscar protección para el segmento como monumento histórico. Sin embargo, varias personas no comparten su sentimiento de preservar el muro. ¿Qué opinas? ¿Debería preservarse esta sección o deberíamos dejarla sucumbir a la naturaleza? El delfín azotador. Tiene ahora 725 millones de años. No es una fábrica muy conocida, pero hay muchos, entre comillas, nuevos descubrimientos que no se encuentran en el campo, sino en las secciones olvidadas de los museos. Este descubrimiento, por ejemplo, se encontró recientemente en una colección de museo que inicialmente pasó desapercibida durante décadas. Este delfín azotador es una criatura de 25 millones de años que vivió en el planeta hace millones de años. Cuenta con dientes dentados distintivos, a diferencia de cualquier delfín moderno. Hace mucho tiempo, estos depredadores se alimentaban de presas de cuerpo blando como calamares y pulpos. Con su descubrimiento relativamente reciente, aún se desconoce mucho sobre esta especie de delfín. El mineral más raro del mundo. El mineral más raro del mundo es algo con lo que la mayoría de la gente no está familiarizada. Después de todo, no ha pasado mucho tiempo desde que llamó la atención del público. La chodagüita es una piedra preciosa que pesa apenas 1,61 quilates, o alrededor de 3 gramos. Solo se conoce un espécimen de este material descubierto en Magak, Myanmar. Su composición es increíblemente rara. Está compuesto de bismuto y antimonio, dos elementos poco comunes. La alta densidad del mineral, aproximadamente 8 veces mayor que la del agua, significa que parece más pequeño de lo que sugiere su peso. Y por eso hoy, el único espécimen conocido de chodagüita está protegido en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Rana del tamaño de una uña. ¿Sabías que existe una rana del tamaño de una uña? Eso es lo que los científicos descubrieron recientemente en la selva tropical de Papúa Nueva Guinea. Esta pequeña rana mide solo 7,7 milímetros de largo, lo que lo hace más pequeño que el ancho del borrador de un lápiz. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente del tamaño de una mosca doméstica. A pesar de su tamaño, a esta rana le va bien en la selva tropical, donde reside en la hojarasca húmeda del suelo del bosque. Aparte de su tamaño, lo fascinante de esta especie es que estas ranas se saltan por completo la etapa de renacuajo, un proceso conocido como desarrollo directo. En lugar de nacer como renacuajos que sufren una metamorfosis en ranas adultas, nacen como ranas completamente formadas, aunque sean pequeñas. Organismo vivo más grande. Si tuvieras que adivinar cuál es el organismo vivo más grande descubierto, ¿cuál pensarías que es? Apuesto a que lo último que uno esperaría que fuera la respuesta es un hongo. Y sin embargo, se considera que el organismo vivo más grande es un hongo gigante. Este enorme organismo, que cubre más de 2.200 acres en el Bosque Nacional Muller, Oregón, se conoce como hongo de la miel. Fue descubierto por primera vez a fines de la década de 1990, y este espécimen en particular abarca un área equivalente a aproximadamente 1.665 campos de fútbol. No solo es enorme en tamaño, sino también antiguo. Se estima que tiene alrededor de 2.400 años, aunque algunas estimaciones sugieren que podría tener hasta 8.000 años. Esto lo convierte también en uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra. Dato curioso, divertido. Los hongos son uno de los organismos más resistentes del planeta. Y sí, se sabe que una especie convierte a los insectos en zombies. Sanguijuela. Si tiene la voz ronca y ha estado cerca de una masa de agua que posiblemente esté infestada de sanguijuelas, es posible que desee consultar a un médico ante la rara posibilidad de que esté sufriendo la misma situación que este hombre en Vietnam. A principios de este año, un hombre buscó ayuda médica debido al empeoramiento de sus condiciones. El paciente de 53 años
Se había lastimado inicialmente la mano mientras manipulaba una trampa para ratones y, siguiendo las prácticas tradicionales, masticó plantas medicinales para crear una pasta para su herida. Sin que él lo supiera, la pequeña sanguijuela de las hojas sucias entró en su cuerpo y llegó hasta su garganta. Con el tiempo, la sanguijuela creció a medida que se alimentaba de su garganta, lo que naturalmente le provocó una situación de pesadilla. Al visitar el Hospital Nacional de Endocrinología de Hanoi, los médicos realizaron una endoscopia y descubrieron la sanguijuela firmemente adherida justo debajo de la glotis, cerca de la tráquea. Estos casos son extremadamente raros, pero no inauditos en regiones donde las sanguijuelas son comunes en las fuentes naturales de agua y en la vegetación. Bueno, eso es una señal de que hay que tener mucho cuidado al lavar vegetación y hierbas frescas de lugares desconocidos. Pájaros venenosos. Suelen tener sus garras, el tamaño del pico o su velocidad como medida para protegerse. El pitujuy encapuchado, sin embargo, es único. Es mucho más diferente que otras especies de aves debido a un único veneno. Este pequeño pájaro cantor, originario de las selvas tropicales de Nueva Guinea, es el primer ave venenosa científicamente confirmada. Los pitujís encapuchados. La toxicidad proviene de una potente neurotoxina llamada batracotoxina. Se encuentra en su piel y plumas. Esta misma toxina también está presente en algunas de las ranas dardo envenenadas más peligrosas de América del Sur. El descubrimiento de esta toxina en el pitujuy se realizó en 1989, cuando el ornitólogo Jack Dumbacher experimentó sensaciones de entumecimiento y ardor después de manipular al ave durante una investigación de campo en Nueva Guinea. Análisis posteriores confirmaron la presencia de batracotoxina, lo que convirtió al pitujuy encapuchado en el primer ave venenosa conocida. ¿Pero cómo se vuelve venenosa esta ave? El pitujuy encapuchado no produce la toxina por sí solo. En cambio, acumula batracotoxina en su dieta, específicamente al consumir escarabajos más pequeños que contienen la toxina. Misteriosos paneles solares. Si eres de Utah, quizás ya hayas oído hablar de este extraño incidente. Recientemente, por alguna extraña razón, han comenzado a aparecer extrañas antenas alimentadas por paneles solares en las colinas del país. El primero de estos dispositivos fue encontrado por excursionistas locales. En realidad no son nada fuera de lo común. Solo varios pequeños paneles solares unidos a postes de metal, con una antena compacta en la parte superior. Lo que hace que estas cosas sean tan misteriosas es el hecho de que nadie sabe exactamente por qué están en medio de la nada. Las autoridades tampoco saben quién los puso en las colinas. No se han emitido permisos para su instalación y ningún individuo u organización se ha presentado para reclamar la responsabilidad. Lo que es más misterioso es que estos dispositivos se han encontrado en varios lugares remotos, a menudo bien escondidos y accesibles solo a pie. Su ubicación sugiere un nivel de planificación y coordinación, lo que lleva a especulaciones sobre su uso previsto. Las teorías van desde estaciones de monitoreo ambiental hasta componentes de una red de comunicación ilícita. Sin embargo, sin pruebas concretas, solo podemos especular sobre el propósito de estas extrañas antenas. ¿Alguna teoría? La cabeza alargada de Akenatón. Parece que el antiguo Egipto estará siempre vinculado a entidades extraterrestres. El siguiente es Akenatón, considerado por muchos como uno de los líderes más misteriosos de la civilización antigua. Aparte de un reinado controvertido y único, su apariencia y representaciones han captado la atención de arqueólogos e historiadores por una razón desconocida. El faraón siempre ha sido retratado como un hombre con la cabeza alargada. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo el motivo de su inusual representación en el arte. ¿Es solo una representación simbólica, un malentendido, o extraterrestres? Mientras que una perspectiva sugiere que la apariencia andrógina de Akenatón, incluida su cabeza alargada, podría atribuirse a trastornos genéticos. El profesor de dermatología de la Facultad de Medicina de Yale, Erwin Braverman, propuso 2 síndromes de exceso de aromatasa específicos que podrían provocar rasgos femeninos en los hombres, y la craneosinostosis, una afección en la que las articulaciones fibrosas del cráneo se fusionan permanentemente, alterando la formación normal del cráneo. Esta teoría, de ser cierta,
También podría explicar rasgos similares observados en parientes de Akenatón, incluido su famoso hijo Tutankamón, que también mostraba rasgos femeninos. Por otro lado, algunos estudiosos creían que la aparición de Akenatón en el arte, evolucionando de formas normales a formas más alargadas y andróginas, podría haber sido más metafórica que una representación precisa de su tema. Este cambio coincidió con su cambio religioso hacia el monoteísmo, adorando al sol Disgatín, y así, la representación cada vez más andrógina del faraón podría simbolizar una especie de paternidad universal, posicionándolo como padre y madre de su pueblo. A pesar de estas teorías, la causa real detrás de la representación inusual de Akenatón sigue siendo debatida entre egiptólogos y expertos médicos. El Círculo de Miami. El Miami Circle es un sitio arqueológico ubicado en el centro de Miami, Florida. De hecho, es posible que ya hayas visto este sitio arqueológico. Descubierto en 1998 durante un estudio terrestre de rutina, este círculo de 38 pies de diámetro de agujeros para postes y cuencas excavadas en el lecho de roca caliza rápidamente se convirtió en objeto de intenso interés y especulación. La datación por radiocarbono de muestras de carbón del sitio reveló que el Círculo de Miami tiene aproximadamente entre 1800 y 2000 años. Inicialmente, hubo especulaciones sobre el origen del círculo relacionado con civilizaciones antiguas como la Olmeca o la Maya, pero ninguna evidencia respaldaba estas afirmaciones. En cambio, los artefactos y las técnicas de construcción se alinean estrechamente con lo que se sabe sobre la tequesta. Los artefactos encontrados en el sitio, incluidas herramientas de concha, dientes de tiburón y otros materiales acuáticos, apuntan a la histórica tribu tequesta como sus creadores. Los tequesta eran una tribu nativa americana que habitaba el sur de Florida desde hace unos 2000 años hasta la llegada de los españoles. Aunque no se sabe mucho sobre este círculo, sigue siendo reconocido como un tesoro histórico importante y significativo. El misterio del centavo vikingo. El centavo vikingo, también conocido como moneda Goddard o centavo principal, se encuentra entre los artefactos más misteriosos y confusos descubiertos en los Estados Unidos. La moneda fue descubierta en 1957 en el sitio arqueológico Gardard, en Brooklyn, Maine, por el arqueólogo aficionado Guy Melgren. Inicialmente se creyó que el centavo era un centavo inglés del siglo XII, pero investigaciones posteriores revelaron que era una moneda nórdica del reinado del rey Olaf III entre 1067 y 1093 después de Cristo. Ahora probablemente estés pensando, ¿qué tiene de extraño esta moneda? En primer lugar, nunca se suponía que esta moneda se encontrara en un asentamiento nativo americano. Los primeros colonos europeos establecieron comercio con los nativos americanos antes de lo que pensábamos. ¿Llegaron los vikingos a Maine? Hasta el día de hoy, el viaje del Maine Penny a este antiguo sitio nativo americano ha sido objeto de varias teorías. La teoría más frecuente es que era parte de una extensa red comercial de nativos americanos, ya que otros artefactos en el sitio, como un Dorset Eskimo Burren, sugieren conexiones comerciales de amplio alcance. Sin embargo, la presencia solitaria de la moneda en el sitio sin artefactos nórdicos adicionales generó escepticismo acerca de que los vikingos viajaran a Maine con una sola moneda encontrada en el área. Una explicación más plausible sería que la moneda podría haber llegado a través de canales comerciales nativos, posiblemente provenientes de fuentes nórdicas en Labrador o Terranova. A pesar de su autenticidad como moneda nórdica, algunos han cuestionado la procedencia del centavo principal, sugiriendo que podría ser un engaño, especialmente considerando que monedas similares estaban disponibles en 1957. Sin embargo, el principal museo estatal, donde ahora se encuentra la moneda, describe, es el único artefacto nórdico precolombino generalmente considerado genuino encontrado en los Estados Unidos. La espada en la piedra. ¿Alguna vez has soñado con sacar la Excalibur? Si es así, puedes probar suerte con esta espada real. Esta es una espada de 900 años encontrada en la capilla de Montesiepe en Italia. Al igual que el calibre Excalibur, esta arma está incrustada en piedra. La historia de esto se remonta al año 1148, cuando nació Galgano Guidotti. Al crecer, el hombre se convirtió en caballero, pero en lugar de honor y caballerosidad, era conocido por su arrogancia.
Después de varias crueldades, el arcángel Miguel se apareció a Galgano en una visión. El ángel supuestamente lo condujo al cerro de la rotonda de Montesiepi. Desafiado por el arcángel a renunciar a sus costumbres mundanas, Galgano intentó demostrar la imposibilidad de tal tarea clavando su espada en una roca, esperando que se hiciera añicos. Para su sorpresa, la espada cortó la piedra sin esfuerzo, y así comenzó la historia de la espada y la piedra. Galgano cambió tanto sus costumbres que siglos después de su muerte fue reconocido por la Iglesia Católica y se erigió una capilla alrededor de su espada. Ahora bien, se podría pensar que es un engaño, pero los investigadores revelaron que la espada estaba hecha de metal utilizado entre finales del siglo XI y principios del XII. Además, el análisis del radar ha identificado una cavidad debajo de una piedra que se cree que es un nicho funerario, que posiblemente contenga restos de Gaudadis. Se pueden debatir los verdaderos orígenes de la espada y la total exactitud de la leyenda, pero la espada de Galgano, sin duda, seguirá estando entre los artefactos más importantes vinculados al cristianismo. La Piedra de Newton. Ubicada en el noreste de Escocia se encuentra la Piedra de Newton. Este pilar mide aproximadamente 6 pies de alto y tiene inscritas 2 escrituras distintas que han desconcertado a historiadores, arqueólogos y lingüistas durante siglos. La primera escritura en la piedra es Ogham, una escritura medieval temprana utilizada principalmente para el irlandés antiguo. Esta parte de la inscripción ha sido descifrada, pero ofrece poca o ninguna información sobre el origen o propósito de la piedra, sugiriendo simplemente que podría ser un monumento conmemorativo. El segundo guión, sin embargo, es más desconcertante. Nadie ha podido nunca entender lo que dice. Esta escritura ha sido identificada como símbolos pictos, una escritura rúnica temprana o incluso un idioma desconocido. Ha habido innumerables teorías sobre el propósito de este pilar, pero se nos sigue escapando una conclusión, lo que lo convierte en uno de los misterios perdurables de Escocia. Roca Judicula. Quizás a algunos de vosotros os resulte familiar la Roca Judicula y sus misterios. La roca de esteatita se encuentra en el condado de Jackson, Carolina del Norte, y ha dejado perplejos a expertos y lugareños durante siglos. Los orígenes de la Roca Judicula están envueltos en un misterio. Se cree que se remonta al período arcaico tardío, entre 3000 y 1000 a.C., una época en la que aparecieron por primera vez pruebas de que las sociedades nativas americanas formaban sociedades de montículos. Esto sitúa la creación de la roca mucho antes de que los Cherokees habitaran el oeste de Carolina del Norte. La roca está profundamente asociada con la leyenda cherokee, particularmente con la figura de Judicuya, un gigante mítico de ojos rasgados o dios en su tradición. Una leyenda sugiere que las marcas en la roca podrían ser leyes de caza establecidas por Judicuya, mientras que otra postula que Judicuya saltó desde la cima de una montaña y aterrizó en la roca, dejándole rasguños y una huella de 7 dedos en el proceso. También existía la teoría de que la roca representaba un mapa de una victoria cherokee sobre los arroyos en 1755, pero esto ha sido debatido. A pesar de las numerosas teorías e interpretaciones, el significado exacto de los petroglifos sigue siendo un misterio. Algunos creen que podrían representar una batalla, posiblemente entre los primeros Cherokees y sus enemigos. Sin embargo, el verdadero mensaje de Judah Kalarak parece haberse perdido en la historia. Las calaveras de Motaya. Entre 2009 y 2011, se produjo un notable descubrimiento arqueológico en el yacimiento de Kandorjordens, en el centro-este de Suecia, cerca del río Metallus Strong. Aquí se encontraron los cráneos de al menos 10 individuos, 9 adultos y un bebé, en un entorno desconcertante. 2 de los cráneos fueron encontrados montados sobre estacas de madera. Esto nunca se ha observado en otros sitios mesolíticos escandinavos. Este peculiar tratamiento del cráneo sugiere que tenían un importante valor cultural y religioso para los pueblos mesolíticos que los colocaron allí. ¿Un ritual? ¿El entierro sagrado? ¿O algo más siniestro? Los arqueólogos todavía están tratando de resolverlo hasta el día de hoy. Círculos de piedra. Descubiertos en 1920 por el piloto británico Lionel Rees durante un vuelo sobre los futuros desiertos jordanos, los grandes círculos de Jordania son el misterio más perdurable del país.
Los círculos fueron capturados en algunas de las primeras fotografías arqueológicas aéreas. Desafortunadamente, los hallazgos de Ries fueron pasados por alto y olvidados hasta unos 60 años después, cuando volvieron a llamar la atención. Los grandes círculos constan de 12 estructuras circulares de piedra de gran tamaño repartidas por Jordania y Siria. Estas estructuras han recibido mínima atención arqueológica y permanecieron relativamente oscuras, incluso entre los expertos locales. Construidos con muros bajos de piedra de unos pocos pies de altura, los círculos casi circulares varían entre 720 y más de 1200 pies de diámetro. Si bien 2 círculos tienen calzadas romanas que los cruzan, lo que sugiere una antigüedad de más de 2000 años, su verdadera antigüedad sigue siendo incierta. ¿Pero por qué fueron construidos? Son demasiado endebles para ser muros defensivos, y los muros bajos son insuficientes para contener a los animales. Y la forma precisa sugiere un propósito más allá de la mera funcionalidad. Entonces, ¿quién los construyó? ¿Y cómo? Bueno, hasta que encontremos registros u otros artefactos relacionados con estos muros, estas preguntas seguirán sin respuesta. La tumba turca. Imagínese conducir por una bulliciosa calle urbana de la ciudad turca de Sivas y encontrarse con una tumba. Sí, una tumba literal, justo en medio de la carretera. La tumba está ubicada en la calle Yenimahale Honsolu, en el distrito Sarkislau de Sivas. Ha sido parte del paisaje de las calles durante varios años y solo recientemente ganó atención nacional, después de que las imágenes tomadas con drones ganaran fuerza en las redes sociales. La lápida lleva la inscripción Gariban Mártir Baba, pero la identidad de quien está enterrado allí sigue siendo un misterio. Sin embargo, se cree que esta tumba estuvo inicialmente ubicada en el patio de alguien. Según el folclore local, los últimos propietarios de la propiedad donde se encontraba la tumba supuestamente tuvieron sueños en los que aparecía el difunto, afirmando que el lugar alguna vez fue un altar sagrado. Al-Nasla es la formación rocosa de Al-Nasla, una maravilla natural que ha desconcertado a los científicos. Como puede ver, parece que esta enorme roca fue dividida con precisión por la mitad mediante láseres modernos. Sin embargo, este no es el caso, y parece imposible entender cómo una fisura tan perfecta lo partió por la mitad. Hay algunas teorías, aunque ninguna ha sido confirmada, desde procesos naturales como la erosión eólica y la erosión química, hasta las rocas asentadas en una falla. Otros también afirmaron que los extraterrestres o los viajeros en el tiempo fueron los responsables de su perfecta división. Sin embargo, lo que hace que esta roca sea más misteriosa es que hay petroglifos a su alrededor, con representaciones de caballos árabes, cabras montesas y humanos. Nunca hemos descubierto realmente la verdad detrás de esta roca, y su misterio persiste hasta el día de hoy. Estos descubrimientos son simplemente alucinantes. ¿Quién sabe qué descubrimientos adicionales nos depara el futuro ahora? El megáfono de Mojave. En la vasta y árida extensión del desierto de Mojave, un lugar conocido por su inhóspito pero fascinante paisaje, cerca del pueblo fantasma abandonado de Crucero, California, se encuentra un objeto enigmático conocido como el megáfono de metal. Esta peculiar y llamativa estructura consiste en un cono de metal de 8 pies de largo, ingeniosamente atornillado a 2 rocas con una cruz en el interior. Su propósito y origen han sido objeto de mucha especulación y debate entre los lugareños y los visitantes por igual, creando una aura de misterio y curiosidad. Algunos creen fervientemente que el megáfono de metal alguna vez se usó como una sirena para advertir a los residentes cercanos de peligros inminentes, tales como pruebas militares, fugas de gas o incluso desastres naturales. Esta teoría ha capturado la imaginación de muchos, aunque no ha sido confirmada. Un experto en sirenas, sin embargo, ha cuestionado esta teoría, afirmando con certeza que no se han encontrado sirenas similares en ningún otro lugar de los Estados Unidos, lo que añade una capa adicional de misterio y duda. Otras teorías más extravagantes y creativas sugieren que el objeto podría haber sido utilizado como un dispositivo de escucha para captar sonidos lejanos en el silencio del desierto, un marcador de concesiones mineras, indicando la presencia de recursos valiosos, o incluso como un dispositivo de comunicación con seres extraterrestres, alimentando las mentes de aquellos fascinados con lo paranormal y lo desconocido. A pesar de las numerosas y variadas teorías que rodean al megáfono de metal,
cada una más intrigante que la anterior, su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Este objeto continúa resistiéndose a ser comprendido completamente, atrayendo a curiosos y aventureros que se acercan al desierto de Mojave en busca de respuestas. El hipogeo de Hal Saflieni. Una estructura subterránea neolítica situada en Paula, Malta, que data de aproximadamente el año 3000 a.C., se suma al encanto y la intriga de los desiertos de Mojave, con un paisaje y una historia únicos. Se cree que este lugar único, descubierto accidentalmente por trabajadores en 1902 durante la construcción de un complejo de viviendas, sirvió como santuario y necrópolis, albergando los restos de más de 7000 personas. El hipogeo consta de 3 niveles tallados en la roca caliza blanda y cubre un área de aproximadamente 500 acres. El nivel superior, que se cree que es la parte más antigua de la estructura, contiene una serie de cámaras interconectadas y un gran hueco utilizado para fines de almacenamiento o rituales. El nivel intermedio, el más intrincadamente decorado, presenta numerosas cámaras adornadas con ocre rojo, espirales y patrones de panal, y una sala única conocida como la Sala del Oráculo, que produce poderosos efectos acústicos cuando alguien habla en su interior. El nivel inferior, conocido como el Lugar Santísimo, probablemente se utilizaba para los rituales más sagrados y está alineado para recibir los primeros rayos del amanecer del solsticio de invierno. El hipogeo de Hal Saflieni es un ejemplo extraordinario de arquitectura neolítica y proporciona información valiosa sobre las creencias y prácticas de la antigua civilización maltesa. Su diseño avanzado y sus propiedades acústicas siguen intrigando a los investigadores, lo que lo convierte en uno de los sitios antiguos más fascinantes y misteriosos de Europa. Rongorongo Rongorongo. Un misterioso sistema de glifos descubierto en la isla de Pascua en el siglo XIX ha desconcertado a lingüistas y arqueólogos durante décadas. Los glifos, tallados en tablillas de madera y otros artefactos, tienen un parecido sorprendente con la escritura o protoescritura, pero a pesar de numerosos intentos, nadie ha podido descifrar su significado. La mayoría de los artefactos rongorongo conocidos se recopilaron a fines del siglo XIX y ahora están dispersos en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Aunque se han logrado algunos avances en la comprensión de la estructura y el contenido potencial de los glifos, como la identificación de información genealógica y calendárica, el significado completo de rongorongo sigue siendo difícil de alcanzar. Si se demuestra que es un sistema de escritura genuino, rongorongo representaría una de las pocas invenciones independientes de la escritura en la historia de la humanidad, lo que hace que su desciframiento sea una cuestión de gran importancia para comprender el desarrollo de la comunicación humana y la historia del pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua. Fósiles de dinosaurio, con piel. En 2021, Terry Caskey, un biólogo de Calgary, hizo un descubrimiento notable. Mientras buscaba dientes de Tyrannosaurus rex en el Parque Provincial de los Dinosaurios en Alberta, Canadá, Caskey vio un fósil de hadrosaurio que sobresalía del costado de un acantilado y al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que el fósil no solo era más grande y estaba más intacto que cualquiera de los que había encontrado anteriormente, sino que también conservaba parte de la piel de los dinosaurios. La presencia de piel fosilizada hace de este hadrosaurio un tipo de dinosaurio con pico de pato que vivió hace aproximadamente 75 millones de años, un hallazgo excepcionalmente raro. La conservación de la piel es poco común en los fósiles de dinosaurios, y la mayoría de los especímenes de hadrosaurios recuperados de la zona han sido adultos, lo que hace que este espécimen juvenil con su piel intacta sea un descubrimiento particularmente valioso para los paleontólogos. Buscando comprender la apariencia, el crecimiento y el desarrollo de estas antiguas criaturas, el fósil fue cuidadosamente excavado y transportado al Museo Real de Paleontología del Tirol para su posterior estudio, donde los investigadores esperaban obtener nuevos conocimientos sobre la biología y la ecología de los hadrosaurios y el entorno que habitaron durante el período Cretácico tardío. Evidencia más antigua de vida. En un descubrimiento innovador, los microfósiles encontrados a lo largo de la costa de la bahía de Hudson, en el norte de Quebec, Canadá, han sido identificados como potencialmente la evidencia más antigua conocida de vida en la Tierra. Se cree que estas diminutas estructuras,
que miden apenas medio milímetro de largo y la mitad del ancho de un cabello humano, son los restos de microorganismos que vivieron alrededor de los respiraderos hidrotermales en el antiguo fondo marino hace unos 4.300 millones de años. Los microfósiles fueron descubiertos en el cinturón de rocas verdes de Nubuagituk, una región conocida por sus antiguas formaciones rocosas. Las estructuras, la morfología y la composición química de la roca circundante sugieren firmemente que son de origen biológico y no el resultado de procesos no vivos. Si se confirma, este hallazgo retrasaría la evidencia más antigua conocida de vida en la Tierra varios cientos de millones de años, proporcionando información crucial sobre el surgimiento de la vida en nuestro planeta y las condiciones que la sustentaron. Además, el descubrimiento de estos antiguos microfósiles tiene implicaciones para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Se cree que la Tierra primitiva y el antiguo Marte tuvieron condiciones ambientales similares, incluida la presencia de océanos y actividad hidrotermal. Al estudiar los microfósiles y el contexto geológico en el que se encontraron, los científicos esperan comprender mejor el potencial de que la vida haya surgido y evolucionado en otros planetas, lo que guiará los futuros esfuerzos de exploración y la búsqueda de vida extraterrestre. La piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, una estela de grano diorita descubierta cerca de la ciudad de Rosetta en Egipto, en 1799, ha sido aclamada como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. La piedra, que data del año 196 a.C., tiene inscripciones en 3 jeroglíficos egipcios antiguos diferentes, escritura demótica egipcia y griego antiguo. La presencia de estos textos paralelos resultó ser la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que se había perdido durante siglos. La piedra de Rosetta fue creada durante el reinado del rey Ptolomeo V y contiene un decreto emitido por un consejo de sacerdotes que afirma el culto real del rey. El texto de las piedras fue una pieza de evidencia crucial para el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, una tarea que había eludido a los académicos durante generaciones. En 1822, el lingüista francés Jean-François Champollion, basándose en el trabajo de varios otros investigadores, descifró con éxito los jeroglíficos utilizando la piedra de Rosetta como referencia, abriendo una nueva era de comprensión y apreciación de la lengua, la historia y la cultura del antiguo Egipto. Hoy, la piedra de Rosetta se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde sigue atrayendo visitantes de todo el mundo. Dodecaedro romano. El dodecaedro romano es un misterioso artefacto encontrado en varias partes de Europa que data del siglo II o III después de Cristo. Estos pequeños objetos huecos, hechos de aleación de cobre, tienen la forma de un dodecaedro, y cada una de sus 12 caras pentagonales presenta un agujero circular de diferentes tamaños. El propósito de estos intrigantes artefactos sigue siendo desconocido, aunque se han propuesto varias teorías, incluyendo su uso como artefactos religiosos, dispositivos de adivinación o incluso como una forma de rompecabezas antiguo. Algunos investigadores creen que pueden haber sido utilizados como una especie de telémetro para fines militares, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados como una herramienta para tejer guantes o determinar la fecha óptima de siembra para los cereales de invierno. A pesar de numerosos estudios e investigaciones, la verdadera función del dodecaedro romano sigue eludiendo a los arqueólogos e historiadores, lo que lo convierte en uno de los objetos más enigmáticos de la antigüedad. El juego de herramientas de la hechicera. En la antigua ciudad romana de Pompeya, un descubrimiento notable ha arrojado nueva luz sobre las creencias y prácticas de una civilización perdida hace mucho tiempo. Los arqueólogos que trabajan para descubrir los secretos de esta metrópolis antaño próspera han tropezado con una pequeña caja de madera llena de una asombrosa variedad de artefactos. Un auténtico tesoro de objetos místicos que algunos creen que pudieron haber pertenecido a una hechicera o practicante de magia antigua. Este descubrimiento te provocará pesadillas por sus inquietantes implicaciones, que dan pistas sobre los oscuros rituales y las inquietantes creencias que pueden haber permeado la vida cotidiana en esta ciudad condenada. La caja, que sobrevivió milagrosamente a la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo,
fue encontrada en las ruinas de una casa en el sector sureste de la ciudad. En su interior, los investigadores descubrieron una fascinante colección de casi 100 objetos pequeños, cada uno más inquietante que el anterior. Había amuletos de hueso intrincadamente tallados que representaban criaturas grotescas, frascos llenos de polvos no identificados y extrañas muñecas hechas de tela anudada y cabello humano. Entre los artículos había delicadas figuras de cerámica, intrincados tallados de animales y criaturas míticas y una variedad de amuletos y talismanes, cada uno de ellos imbuido de un sentido de poder y propósito. Se cree que algunos de los objetos, como los diminutos falos tallados y los cráneos en miniatura, se utilizaron en ritos de fertilidad y rituales diseñados para alejar a los malos espíritus. Otros elementos, como las pequeñas campanas de bronce y los diminutos espejos de bronce, pueden haber sido utilizados en adivinación y adivinación, ya que los antiguos romanos creían que las superficies reflectantes podían usarse para comunicarse con los dioses y obtener información sobre el futuro. La tumba de la esposa del rey Tut. En las arenas abrasadas por el sol del Valle de los Reyes de Egipto, un misterio tentador que ha cautivado durante mucho tiempo las mentes de arqueólogos e historiadores por igual. La búsqueda de la tumba perdida de Ankh-Sanaman, la enigmática esposa del legendario rey Tutankamón. Durante décadas, los expertos han rastreado los antiguos cementerios, con la esperanza de descubrir el lugar de descanso final de esta esquiva reina, cuya vida y destino han estado envueltos en secreto y especulación. Sin embargo, descubrimientos recientes han reavivado la esperanza de que la tumba de Unkh-Senamen finalmente pueda estar al alcance. En 2010, los arqueólogos que trabajaban en el Valle de los Reyes se toparon con una serie de depósitos de cimentación, pequeñas ofrendas ceremoniales colocadas en las esquinas de una tumba durante su construcción, situadas tentadoramente cerca de la cámara funeraria del rey Alí, sucesor de Tutankamón y posible suegro. Estos depósitos de cimentación, que incluían pequeñas esculturas, cerámica y otros objetos sagrados, se han datado en el mismo período que el reinado de Tutankamón, lo que llevó a algunos expertos a especular que pueden marcar la entrada a la tumba perdida hace mucho tiempo de Ankh-Senamun. La idea de que la joven reina pudiera haber sido enterrada tan cerca de su marido y su familia ha provocado una oleada de entusiasmo y especulación dentro de la comunidad arqueológica. Algunos han sugerido que Ankh-Sanamun, que era conocida por haber ejercido un poder político significativo durante su vida, puede haber recibido el raro honor de un entierro en el Valle de los Reyes, un privilegio típicamente reservado para los faraones y sus parientes varones más cercanos. Una sorpresa en el baño. El 24 de mayo de 2024, una mujer de Rusia vivió la experiencia más inolvidable. Una mañana, todavía atontada y medio dormida, descubrió una boa constrictor saliendo de su baño. Abrumada por el shock, cerró rápidamente la puerta del baño y llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Cuando llegaron las autoridades, identificaron a la serpiente como una mascota de otro residente del mismo edificio de apartamentos. De alguna manera, la boa constrictor había logrado llegar al sistema de plomería a través del desagüe de una bañera, embarcándose en una aventura subterránea que lo llevó a la inesperada visita al baño. Lo que es aún más intrigante es que esta no era la primera vez que este curioso reptil causaba conmoción. 2 años antes, la misma serpiente se había escapado y fue encontrada en las escaleras del edificio, para consternación de otro vecino. A pesar del caos, la policía aprovechó la oportunidad para tomar algunas fotografías con la serpiente antes de que llegara un experto en serpientes para retirarla de manera segura. Las serpientes exóticas que aparecen en los baños no son desconocidas en países como Australia o Brasil, donde este tipo de reptiles son más comunes. Sin embargo, para una bulliciosa ciudad europea como Moscú, este fue un evento extraordinario y poco común. Así que supongo que dependiendo de dónde estés, las posibilidades de encontrarte con una serpiente son bajas, pero nunca nulas. Antes de continuar con este video, presione el botón de suscripción y haga clic en la campana de notificación ahora mismo. Extraña medusa de la Cruz Roja. Realmente deberías tener cuidado en el océano. Lo que podría parecer una bolsa de plástico común y corriente con una cruz roja brillante en el medio,
podría resultar ser una de esas medusas identificadas hace relativamente poco tiempo. Esta medusa fue descubierta en las profundidades del Océano Pacífico dentro de una caldera volcánica frente a la costa de Japón. Los avistamientos iniciales de esta criatura se remontan a 2002, cuando los investigadores detectaron por primera vez a la medusa utilizando un vehículo operado de forma remota durante una inmersión en la caldera Sumizu, una estructura volcánica de aguas profundas hidrotermalmente activa ubicada en las islas Ogasawara. Sin embargo, no fue hasta una expedición de seguimiento en 2020, cuando observaron la medusa nuevamente y capturaron sus características únicas en una película, que pudieron describirla con confianza como una nueva especie. Esta medusa tiene solo unas 4 pulgadas de diámetro y es en su mayor parte transparente, a excepción del estómago rojo brillante y deslumbrante en forma de cruz, que se asemeja a la cruz de San Pedro. Y aunque podría parecer contradictorio tener un color tan brillante en sus cuerpos, los investigadores descubrieron que su apariencia única les ayuda a mezclarse con las profundidades oscuras de su hábitat, manteniéndose tanto a ellos mismos como a las presas bioluminiscentes que consumen de los depredadores. Estas criaturas son parte de una subfamilia de medusas recientemente identificada. A diferencia de sus parientes de aguas profundas, que a menudo tienen apariencias grandes y fantasmales, esta especie es más pequeña y tiene tentáculos y brazos para alimentarse. También tienen un veneno único y nunca antes visto, que podría ayudarnos a avanzar en nuestra investigación en biomedicina. Globo en descomposición. En abril de 2024, los bañistas de Malasia se sorprendieron cuando un globo en descomposición llegó a la orilla de la playa de Teluk Milano en Lundu. No hace falta decir que el aire en la playa estaba lejos de ser agradable ese día. Si es la primera vez que escuchas la palabra globster, es un término acuñado para masas orgánicas no identificadas que llegan del océano y que a menudo son restos de una ballena, un tiburón o incluso un pulpo gigante. Este globo en particular fue descubierto en las Fuerzas de Defensa Civil de Sarawak durante una vigilancia costera de rutina. El cadáver estaba muy descompuesto, lo que dificultó a los expertos identificar inmediatamente su origen. Aunque se cree que es una ballena debido a su enorme tamaño y ciertas características anatómicas, a menudo se parecen a monstruosas criaturas marinas. Desde leyendas que llevan a especulaciones descabelladas sobre sus orígenes, por ejemplo, los globsters del pasado han sido confundidos con monstruos marinos míticos o especies marinas gigantes desconocidas. En la historia moderna, estas enigmáticas manchas han incluido de todo, desde cadáveres de ballenas en descomposición hasta una masa orgánica desconocida. Las langostas son bastante interesantes de ver desde lejos, pero para aquellos que tienen que lidiar con su limpieza, es una absoluta pesadilla. Extraño vidrio amarillo. Uno de los misterios más antiguos en los desiertos de Libia es la existencia de extrañas piezas de vidrio amarillo, conocidas como vidrio del desierto libio. Durante años, la existencia de este material siguió siendo un misterio. Algunas de estas piezas de vidrio datan de hace 29 millones de años, y durante mucho tiempo, los científicos estuvieron desconcertados sobre su origen. Lo que sí sabemos es que este material ha sido venerado por la gente, desde los antiguos egipcios que elaboraban joyas para Tutankamón, hasta los humanos modernos que coleccionaban estas piezas de vidrio. Existen innumerables teorías sobre el origen de estas rocas, desde explosiones en el aire hasta caídas de rayos. Sin embargo, recientemente, investigadores de la Universidad de Curtin dirigidos por Aaron Kavasi analizaron estos enigmáticos vasos y encontraron pruebas convincentes de que estos extraños vasos amarillos procedían del espacio exterior. Resultó que el vidrio contenía minerales de zircón, que bajo extrema presión y calor se transforman en redita, un mineral que solo se forma durante los impactos de meteoritos. Las condiciones necesarias para la formación de este vidrio son temperaturas extremas entre 2 y 252, 700 grados centígrados y presiones de alrededor de 130 atmósferas, mucho más allá de lo que los procesos terrestres por sí solos podrían lograr. Su origen solo aumenta el valor del vidrio del desierto. Así que si tienes un trozo de este material, considérate afortunado. Ahora bien, el misterio detrás de este material no termina todavía. Verá,
A pesar de la confirmación de que el vidrio del desierto provino de un impacto meteórico, una pregunta importante: ¿dónde está el cráter de este impacto monumental? Los cráteres más cercanos conocidos son demasiado pequeños y demasiado distantes para dar cuenta de las enormes cantidades de vidrio, y así continúa la búsqueda del cráter de impacto. Cuentas de vidrio en la Luna. Recientemente, los científicos chinos han descubierto algo sin precedentes en la superficie lunar: perlas de vidrio en la Luna que contienen miles de millones de toneladas de agua. Este descubrimiento fue descubierto por la misión Chang'e 5, y esto cambia la forma en que miramos nuestro satélite. Estas perlas de vidrio, también conocidas como vidrios de impacto o microtectitas, se formaron mediante impactos de meteoritos a alta velocidad en la superficie de la Luna. Cuando estos meteoritos chocan con la superficie lunar, generan un calor inmenso, derritiendo los minerales de silicato del suelo lunar y formando pequeñas cuentas de vidrio. Luego, estas perlas interactúan con los átomos de hidrógeno ionizados del viento solar, que se combinan con el oxígeno de las perlas para formar agua. Ahora bien, el valor de estas cuentas es inmenso. Podrían actuar como una gran reserva de agua en la Luna, almacenándola y potencialmente liberándola con el tiempo. Los investigadores estiman que la cantidad total de agua almacenada en estas cuentas podría ser de unos 330.000 millones de toneladas. Esta investigación innovadora abre nuevas posibilidades para utilizar los recursos lunares. Al extraer agua de estas cuentas, los futuros exploradores lunares podrían tener acceso a un suministro sostenible de agua, hidrógeno y oxígeno. Con esto, tal vez podríamos colocar humanos en la Luna por mucho más tiempo. Gusanos extraños. Esta es la especie de gusano más extraña descubierta recientemente: los gusanos marinos cílidos verdes japoneses. Estos gusanos marinos tienen una forma única de garantizar que su linaje continúe. Cuando llega el momento de reproducirse, la parte trasera del gusano, llamada robada, se transforma de una manera que va más allá de la imaginación. Este segmento, que inicialmente contiene las gónadas del gusano, comienza a desarrollar sus propios órganos sensoriales, incluidos ojos, antenas e incluso un cerebro rudimentario. Básicamente, la parte trasera del gusano se convierte en un mini gusano autosuficiente con su propio cerebro. Una vez que el gusano está completamente desarrollado, se desprende del gusano principal y se aleja nadando por sí solo. El robado nada, navega y encuentra activamente su camino hacia otros gusanos. Su misión principal es liberar sus gametos, ya sean óvulos o espermatozoides, para contribuir a la reproducción de la especie mediante este método. El gusano principal está a salvo, mientras que su parte de su propio cerebro correría el riesgo de reproducirse. No hace falta decir que los científicos han estado intrigados por cómo estos estolones desarrollan características tan complejas de forma independiente. Con más investigación, esta criatura podría mostrarnos cosas más sorprendentes en el futuro. El pez sierra de las aguas de la costa de Florida. Es una de las criaturas marinas más singulares del planeta. El pez sierra de dientes pequeños. Estas criaturas parecen seres que vivieron durante la era prehistórica, con su hocico largo y plano revestido de dientes afilados que se asemejan a una sierra. Los peces sierra de dientes pequeños pertenecen a un grupo de peces que se han mantenido prácticamente sin cambios durante millones de años. Estos parientes de las rayas y los tiburones pueden crecer hasta 16 pies de largo y vivir durante décadas. Históricamente, vagaban por las aguas costeras desde Texas hasta Carolina del Norte, pero hoy en día su área de distribución se ha reducido drásticamente, confinándolos a las aguas del sur de Florida, y recientemente, estas criaturas han mostrado un comportamiento alarmante. En los cayos de Florida, se han encontrado pequeños peces sierra dentados girando y zumbando erráticamente, una señal de angustia que ha desconcertado a los científicos. Trágicamente, al menos 32 peces sierra han sido encontrados sin vida, aunque es probable que su número real sea mayor, ya que muchas de estas criaturas se hunden después de morir. Este comportamiento ha provocado un esfuerzo federal sin precedentes para rescatar y rehabilitar a estas criaturas en peligro de extinción. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, junto con otras agencias estatales de vida silvestre, están haciendo todo lo posible para rescatar a estas criaturas. Si no hacemos nada para comprenderlos y salvarlos,
Esto podría marcar el fin de estas criaturas que han estado vagando por nuestro planeta mucho antes que la humanidad. Volcán Bunt Cake. Recientemente, los investigadores que exploraban la costa del norte de California descubrieron un volcán geológico extraño que tiene un parecido sorprendente con el Bunt Cake. Esta peculiar característica geológica fue descubierta por el Sail Drone Surveyor, un dron no tripulado encargado de explorar el fondo del océano. El monte submarino, o montaña submarina, se eleva a unos impresionantes 3.200 pies sobre el fondo marino, con su pico ubicado a unos 1.200 pies debajo de la superficie del océano. A diferencia de la mayoría de los montes submarinos, este elemento submarino no tiene los lados inclinados habituales. Más bien, tiene paredes empinadas en forma de torre, creando una estructura que recuerda a un bizcocho. Esta forma distintiva podría ser el resultado de una rápida actividad volcánica o de la acumulación de nieve marina, esencialmente siglos de peces, desechos y otros materiales orgánicos depositados en las laderas. El topógrafo del velódromo, que anteriormente cartografió extensas áreas desde las islas Aleutianas de Alaska hasta Hawái, continúa ampliando los límites de la exploración oceánica y podría arrojar otras características geológicas interesantes en el futuro. Estrella de plumas de fresa. En 2023, los investigadores descubrieron una criatura fascinante en las profundidades de las aguas heladas de la Antártida, la estrella antártica de plumas de fresa. Por muy adorable que suene su nombre, no es una linda criatura con tentáculos. Más bien, parece un monstruo extraterrestre. La estrella antártica de plumas de fresa recibe su nombre caprichoso de la forma de fresa de su cuerpo, que está adornado con una vibrante variedad de colores que van desde el púrpura al rojo oscuro. Ahora, a diferencia de otras estrellas emplumadas, esta especie cuenta con un impresionante conjunto de 20 brazos largos y flexibles que la hacen parecer sacada de una pesadilla. Pero a pesar de su aterradora apariencia, estas criaturas son uno de los seres más antiguos de nuestro planeta. Han existido durante cientos de millones de años, sobreviviendo incluso a la extinción masiva del Pérmico que acabó con la mayor parte de la vida en la Tierra. Enfermedad del meteorito Carancus. Dato curioso, ¿sabías que un hombre alguna vez pensó que los extraterrestres lo estaban atacando porque su casa seguía siendo golpeada por meteoritos? Aparte de las reparaciones de la casa, estaba a salvo. Después de todo, no hay nada peligroso en estas rocas espaciales, a menos que te golpeen directamente. En la historia, una mujer llamada Anne Hodges tuvo la distinción de ser la única persona en ser alcanzada por un meteorito del cielo. Sobrevivió a toda la terrible experiencia, pero le dejó una cicatriz bastante grande. Dicho esto, los meteoritos no tienen ningún efecto adverso conocido en los humanos. Por eso, la enfermedad del meteorito Carancus sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Todo comenzó el 15 de septiembre de 2007. Ese día, los residentes de Caracas, Perú, fueron testigos de la caída de un meteorito en su vecindario, dejando tras de sí un cráter de 20 pies de profundidad y 98 pies de ancho, que rápidamente se llenó de agua subterránea. Los científicos estimaron que este viaje de rocas espaciales comenzó en un cinturón de asteroides ubicado a 110 millones de millas de distancia, flotando entre Marte y Júpiter, antes de irrumpir en nuestro planeta a una velocidad estimada de 10 metros por hora. De hecho, su impacto fue tan poderoso que una estación de monitoreo de infrasonidos en el país vecino de Bolivia lo detectó. Lo extraño es que horas después de la caída del meteorito, los aldeanos de Carancas comenzaron a experimentar enfermedades misteriosas. Aproximadamente 200 aldeanos informaron síntomas como náuseas, mareos, dolores de cabeza y vómitos. Ni siquiera el ganado se salvó y se informó de animales sangrando por la nariz. Esto provocó un miedo y una especulación generalizados entre los aldeanos. Las teorías iban desde que el meteorito era tóxico o estaba maldito hasta ser un presagio de fatalidad enviado por los dioses, y no estaban seguros de por qué ocurrió esto, pero los científicos tienen algunas teorías. Sugirieron que la enfermedad podría haber sido causada por envenenamiento por arsénico. Se sabía que el agua subterránea de la zona contenía compuestos de arsénico, y la ebullición de esta agua contaminada tras el impacto de los meteoritos podría haber liberado vapores tóxicos al aire. Parece una explicación lógica, ¿verdad? Desafortunadamente, investigaciones posteriores plantearon dudas sobre esta teoría,
ya que el contenido de arsénico en el agua subterránea no difería significativamente del suministro local de agua potable. Hasta el día de hoy, se desconoce la verdadera razón detrás de la enfermedad del meteorito. La bombilla de Dendera. La antigua civilización egipcia siempre ha sido conocida como uno de los pueblos más avanzados que vivió durante su época. De hecho, incluso la creación de las pirámides sigue asombrando a los historiadores hasta el día de hoy. Por esta razón, muchos creen que la civilización antigua de alguna manera contó con ayuda de extraterrestres. La bombilla de Dendera es otra cosa del antiguo Egipto que supuestamente prueba esta teoría. Este motivo está tallado en las antiguas paredes del templo de Hathor en Dendera. A primera vista, es fácil confundirlo con una bombilla. Varios puntos apoyan esta teoría. Por un lado, no se ve hollín negro dentro del templo. Esto significa que los antiguos egipcios usaban un tipo especial de iluminación, además del fuego ordinario, o no usaban luz al entrar al templo. Sin embargo, los egiptólogos afirman que la bombilla de Dendera no es un elemento de iluminación moderno, sino más bien una flor, en particular una flor de loto. En la antigua tradición egipcia, la flor de loto simboliza la naturaleza infinita de la creación que da origen al dios Sol. Mientras tanto, el material parecido a un alambre que se ve alrededor de una flor es una serpiente que representa al propio dios Sol. Muchos creen que el motivo de Dendera es, en realidad, una bombilla. Sin embargo, otros afirman que no es más que un motivo que describe la tradición egipcia. Bolso antiguo. ¿Sabías que los bolsos modernos se encuentran dispersos entre artefactos y motivos antiguos? El más antiguo se remonta aproximadamente al año 11.000 a.C. en las ruinas de Göbekli Tepe, un complejo de templos en el sureste de Turquía. Este antiguo sitio es conocido por sus intrincadas tallas de animales, dioses y criaturas míticas, entre las que destaca el motivo del bolso. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, algunos creen que la presencia de bolsos demuestra que los viajeros en el tiempo visitaron civilizaciones antiguas antes. Después de todo, se han encontrado representaciones similares en otras culturas, desde los asirios del antiguo Irak hasta los olmecas de Mesoamérica, e incluso entre los maoríes de Nueva Zelanda. En el arte asirio, a veces se cree que el bolso contiene polvo mágico, mientras que en el arte olmeca se especula que contiene hierbas. Lo extraño, sin embargo, es el hecho de que se parecen tanto a los modernos. Es simplemente otro motivo incomprendido o evidencia de viajes en el tiempo. Por ahora, el consenso general es que estos bolsos parecen modernos y con motivos antiguos, pero persiste la posibilidad de que estén relacionados con los viajes en el tiempo. Monstruo del lago Ness. El misterio del monstruo del lago Ness se encuentra entre los más perdurables de todos los tiempos. De hecho, lo más probable es que la mayoría de vosotros ya estéis familiarizados con él. Cariñosamente llamada Nessie, se dice que esta criatura parecida a un dinosaurio reside en las turbias profundidades del lago Ness en Escocia. Nessie apareció por primera vez en la conciencia pública en 1922, cuando una pareja compartió su encuentro con un periódico local. Su relato fue bien recibido en ese momento, y los periódicos de Londres enviaron informes a Escocia, y más personas comenzaron a creer en la existencia de Nessie. Cuando apareció una fotografía que supuestamente mostraba la cabeza y el cuello del monstruo. Durante muchos años, esta imagen se consideró una prueba sólida de la existencia de Nessie. Con el paso de los años, surgieron teorías y otros avistamientos. Algunos creen que Nessie es un plesiosaurio. De alguna manera sobrevivió a la gran extinción, mientras que algunos creen que la criatura del lago Ness es una anguila gigante. No hace falta decir que todavía tenemos que confirmar la identificación real de Nessie. De hecho, ni siquiera estamos seguros de si realmente existe, a pesar de las dudas y el misterio que rodean al monstruo del lago Ness. Muchos siguen creyendo que este monstruo acecha en las aguas turbias. Después de todo, el lago Ness es una masa de agua grande y profunda. Hasta que exploremos completamente sus profundidades, la verdad detrás de Nessie seguirá sin ser concluyente. La María Celeste. El Mary Celeste se encuentra entre los barcos más misteriosos de la historia marítima. Botado en 1861 con el nombre de Amazon, este bergantín americano tuvo sus primeras desgracias, incluida la repentina enfermedad y muerte de su primer capitán, y una colisión en el Canal de la Mancha. Después de una serie de cambios de propiedad y una importante remodelación,
pasó a llamarse María Celeste, como se le reconoce hoy. El viaje más famoso del barco comenzó el 7 de noviembre de 1872, cuando zarpó del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia. El capitán Benjamin S. Briggs, un marinero experimentado, dirigía la tripulación, acompañado por su esposa, Sara, y su hija de 2 años, Sofía. Después de 2 semanas de luchar contra tormentas, el registro del barco terminó abruptamente el 25 de noviembre de 1872, con la isla de Santa María a la vista. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín canadiense Dei Gratia avistó al Mary Celeste a la deriva a unas 400 millas al este de las Azores. El barco estaba en buenas condiciones con provisiones para 6 meses, pero extrañamente desprovisto de tripulación. Las únicas pistas que quedaron fueron una bomba desmontada en la bodega y un bote salvavidas desaparecido. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías para explicar los extraños problemas de desaparición de los vapores de alcohol de los barcos, la carga, los encuentros con monstruos marinos, las trombas de agua o incluso la intervención paranormal. Infinidad de teorías han intentado explicar la desaparición de María Celeste. Los expertos e investigadores también han considerado la posibilidad de un motín, piratería o una explosión causada por los vapores del cargamento de alcohol crudo del barco. Una teoría más reciente también propuso que tal vez un cronómetro defectuoso y una bomba a bordo obstruida podría haber llevado al capitán Briggs a creer erróneamente que el barco estaba tomando más agua de la que tenía, lo que le llevó a ordenar a la tripulación que abandonara el barco. Es posible que la tripulación haya intentado llegar a la cercana isla Santa María en el bote salvavidas, pero fracasó trágicamente. La enigmática Dama de Mali. En lo profundo del corazón de África Occidental, enclavada entre las fronteras de Senegal y Mali, se encuentra una maravilla desconcertante que ha dejado a los arqueólogos e historiadores rascándose la cabeza. Tallada en la cara del Monte Laura, se encuentra una colosal figura femenina conocida como la Dama de Mali. Esta estructura se ha convertido en objeto de mucha especulación e intriga desde su descubrimiento en 1997 por el geólogo italiano Angelo Pittoni. Lo que hace que la Dama de Mali sea tan desconcertante es la falta de registros históricos o arqueológicos que puedan arrojar luz sobre su creación. La figura, erguida y orgullosa, tiene un parecido sorprendente con una mujer caucásica, en lugar de los rasgos africanos más comunes que se podrían esperar en la región. Esta peculiaridad ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la escultura puede haber sido creada por una civilización perdida hace mucho tiempo, tal vez incluso supervivientes de la legendaria ciudad de la Atlántida, que buscaron refugio en África Occidental. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos expertos, la edad exacta de la Dama de Mali sigue siendo un misterio. Las estimaciones iniciales situaban la escultura en unos 5.000 años de antigüedad, pero los exámenes más recientes del sedimento de la superficie han dado a entender que podría tener hasta 25.000 años. El hecho de que la talla haya perdurado durante tanto tiempo también ha suscitado preguntas sobre las técnicas y herramientas utilizadas en su creación, especialmente teniendo en cuenta la falta de un sistema de escritura o de conocimiento de la rueda en la región durante ese tiempo. Sin embargo, otros creen que la Dama de Mali podría ser una maravilla natural notable, un producto de la erosión del viento y el agua durante incontables milenios. Estela de Darío. En el año 2016, se llevó a cabo un descubrimiento verdaderamente notable en la antigua ciudad de Fanagoria, ubicada en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. Este hallazgo fue realizado por una expedición conjunta que contó con la participación de arqueólogos rusos de la prestigiosa Academia Rusa de Ciencias y la Expedición Arqueológica de Fanagoria. Durante esta expedición, se desenterraron fragmentos de una estela de mármol de gran importancia histórica. Este monumento lleva una inscripción del legendario rey persa Darío I y data de la primera mitad del siglo V a.C., lo que la convierte en un testimonio valioso de esa época. La historia de Fanagoria está profundamente entrelazada con la del Reino del Bósforo, un estado griego que mantuvo estrechos vínculos con el poderoso imperio persa aqueménida. Este descubrimiento ofrece una visión tentadora de las complejas relaciones políticas y culturales del mundo antiguo. La inscripción en la estela,
escrita en la antigua escritura cuneiforme persa, contiene una palabra previamente desconocida para los estudiosos y menciona la antigua ciudad griega de Mileto, que se encontraba en lo que hoy es el oeste de Turquía. Este detalle añade una capa adicional de intriga al hallazgo. Los arqueólogos creen que Darío I, uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad, erigió esta estela para conmemorar su victoria sobre las ciudades griegas de Asia Menor, así como para afirmar su autoridad y dominio en la región. El descubrimiento de esta estela en Fanagoria no solo arroja nueva luz sobre el alcance de la influencia persa en la región del Mar Negro, sino que también resalta las complejas interacciones políticas y culturales entre el imperio persa y el mundo griego. Esta interacción es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas estaban entrelazadas de maneras profundas y significativas, lo que enriquece nuestra comprensión del pasado. La piedra de dragón. En los tranquilos campos de Fayetteville, Arkansas, un descubrimiento peculiar ha dejado a los lugareños y a los geólogos maravillados por las maravillas de la naturaleza. Drew Ledge, un curioso explorador, se topó con un enorme objeto escamoso mientras atravesaba el campo, lo que desató una oleada de especulaciones e intrigas. ¿Podría ser un huevo de dragón fosilizado, una reliquia de una era prehistórica en la que las bestias míticas vagaban por la tierra? A medida que se difundió la noticia del hallazgo, expertos de todas partes acudieron al lugar, ansiosos por desentrañar el misterio de la llamada piedra de dragón. Al observarlo más de cerca, se reveló que el objeto era, de hecho, un ejemplo raro e impresionante de nódulo septario. Estas maravillas geológicas se forman a lo largo de millones de años a medida que los minerales se acumulan y cristalizan lentamente dentro de antiguas burbujas de barro, creando patrones y texturas intrincados que se asemejan a las escamas de la piel de un dragón. La piedra de dragón de Fayetteville es un ejemplar particularmente llamativo que mide más de 2 pies de largo y cuenta con una fascinante variedad de colores y formas en toda su superficie. La intrincada red de grietas y hendiduras, llena de minerales vibrantes como calcita y aragonito, crea un tapiz visual que parece casi demasiado perfecto para ser obra exclusiva de la naturaleza. Monolitos errantes. En 2020, una serie de monolitos misteriosos comenzaron a aparecer y desaparecer en varios lugares del mundo, lo que desató una intensa curiosidad y especulación sobre sus orígenes y propósito. Estas enigmáticas estructuras, que miden entre 10 y 12 pies de alto y están hechas de metal brillante, fueron avistadas por primera vez en una zona remota del desierto de Utah por funcionarios de vida silvestre. El descubrimiento ganó rápidamente atención internacional y pronto comenzaron a aparecer monolitos similares en lugares como California, Nuevo México y Rumania. El parecido del monolito con los que aparecen en la icónica película de ciencia ficción de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del espacio, alimentó aún más la fascinación del público por la serie Odisea del espacio de Arthur C. Clarke, que inspiró la película. Los monolitos son máquinas avanzadas construidas por una especie extraterrestre invisible, conocida como los primogénitos, que se cree que es la primera vida altamente inteligente que evolucionó en la galaxia de la Vía Láctea. Esta conexión llevó a muchos a especular que los monolitos del mundo real podrían ser de origen extraterrestre o parte de una elaborada instalación de arte que rinde homenaje a la icónica película. Uno de los aspectos más intrigantes de los monolitos errantes es su aparición y desaparición aparentemente aleatoria. Algunos monolitos se encontraron en lugares remotos y de difícil acceso, mientras que otros se descubrieron en áreas más pobladas. En un caso particularmente sorprendente, apareció un monolito en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, que fue destruido por una turba poco después de su descubrimiento. La naturaleza transitoria de estas estructuras y la falta de una explicación clara de su existencia no han hecho más que profundizar el misterio que las rodea. Los picos de la curiosidad. En el vasto paisaje color óxido de Marte, el intrépido rover Curiosity de la NASA ha estado trabajando arduamente para descubrir los secretos de nuestro vecino celestial, una roca a la vez. Recientemente, el explorador robótico hizo un descubrimiento sorprendente que ha dejado a los científicos en la Tierra, rascándose la cabeza y reflexionando sobre la posibilidad de que exista algo extraterrestre.
Mientras Curiosity atravesaba el accidentado terreno del planeta rojo, sus cámaras capturaron imágenes de extrañas formaciones que tienen un sorprendente parecido con tallos de plantas sinuosas. Estos picos peculiares, que se elevan desde el suelo marciano como enredaderas retorcidas y petrificadas, han provocado una oleada de especulaciones y entusiasmo dentro de la comunidad científica. ¿Podrían estas extrañas estructuras ser evidencia de la antigua flora marciana? ¿O son simplemente el resultado de procesos geológicos? Expertos de la NASA y de otros lugares han estado estudiando las imágenes de alta resolución que les transmitió la curiosidad, en busca de pistas que pudieran desentrañar el misterio de los picos marcianos. Algunos investigadores creen que las formaciones podrían ser el resultado de antiguas fracturas en rocas sedimentarias que se rellenaron lentamente con cemento rico en minerales a lo largo del tiempo para crear los intrincados patrones retorcidos que vemos hoy. Otros, sin embargo, no descartan tan rápidamente la posibilidad de vida extraterrestre. La búsqueda de señales de actividad biológica pasada o presente en Marte ha sido una fuerza impulsora detrás de muchas de las misiones de la NASA, y el descubrimiento de estos intrigantes picos no ha hecho más que avivar el fuego de la especulación. La brillante bola de metal. En las pintorescas y tranquilas costas de Harbour Island, la vida cotidiana de una familia británica dio un giro inesperado y emocionante cuando se toparon con una desconcertante esfera de metal de gran tamaño. Esta esfera, cubierta de un críptico texto en ruso, pesaba la asombrosa cantidad de 41 libras y de inmediato captó su atención. La misteriosa esfera, que mide aproximadamente 43 centímetros de diámetro, se ha convertido desde entonces en objeto de fervientes especulaciones e intrigas, tanto entre la familia como en la comunidad en general. Asombrados por su descubrimiento, la familia rápidamente decidió compartir imágenes del enigmático orbe en diversas plataformas de redes sociales con la esperanza de arrojar luz sobre su origen y propósito. A medida que la historia se extendió como un reguero de pólvora a través de Internet, los expertos de varios campos comenzaron a opinar y a ofrecer sus propias teorías sobre el desconcertante hallazgo. Según varios expertos, la bola de metal podría ser un resto de una nave espacial, posiblemente un tanque de hidracina utilizado para alimentar cohetes no tripulados. Estos tanques son conocidos por ser componentes esenciales en la industria aeroespacial, y su presencia en la Tierra puede ser un indicio de desechos espaciales. El texto ruso grabado en su superficie, que parece indicar un rango de temperatura de funcionamiento de -170 a -196 grados centígrados y una capacidad de 43 litros, parece apoyar esta teoría y añade una capa adicional de misterio. A medida que más personas se enteraban del hallazgo, surgieron diversas opiniones y teorías en línea. Algunos sugirieron que podría ser un artefacto de la Guerra Fría, mientras que otros especularon sobre posibles experimentos científicos secretos. La familia, fascinada por las múltiples interpretaciones, esperó con ansias más respuestas de los expertos y de este hallazgo ha logrado capturar la imaginación de todos y ha convertido a la tranquila Harbour Island en el centro de atención internacional. La mampostería de Puma Punku. Puma Punku es un notable yacimiento antiguo ubicado en el complejo arqueológico de Tiwanaku, cerca de Tiwanaku, Bolivia. Este sitio, que data del año 600 después de Cristo aproximadamente, es famoso por su mampostería increíblemente precisa e intrincada, que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros por igual. El aspecto más asombroso de Puma Punku es el uso de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 131 toneladas métricas, que fueron cortados y ensamblados con una precisión excepcional, sin el uso de mortero. Las piedras, hechas de arenisca roja y andesita, se obtuvieron de canteras ubicadas a 90 kilómetros de distancia, lo que aumenta el misterio de cómo fueron transportadas y manipuladas por una civilización que carecía de lenguaje escrito y no tenía uso conocido de la rueda o animales de tiro. La precisión del trabajo en piedra, con algunas juntas tan apretadas que ni siquiera una hoja de afeitar puede caber entre ellas, ha llevado a especular sobre el uso de tecnología avanzada o incluso intervención extraterrestre. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos creen que el pueblo Tiwanaku poseía habilidades avanzadas de ingeniería y utilizó una combinación de técnicas, como herramientas de bronce, rampas y palancas,
para crear este sitio impresionante. A pesar de una extensa investigación, los métodos exactos utilizados para construir Puma Punku y el propósito que cumplía siguen siendo un misterio, lo que lo convierte en uno de los sitios antiguos más intrigantes del mundo. El hombre dragón. En 1933, un notable cráneo fosilizado fue descubierto en Harbin, China, por trabajadores chinos que estaban construyendo un puente. Los trabajadores, reconociendo la importancia del hallazgo arqueológico, ocultaron cuidadosamente el cráneo en un pozo abandonado para protegerlo de caer en manos de las fuerzas invasoras japonesas que ocupaban la región en ese momento. No fue hasta 2018, cuando el anciano que había escondido el cráneo finalmente reveló su ubicación a su nieto poco antes de su muerte, que el cráneo fue redescubierto y llevado a la atención de los científicos modernos. Tras examinarlo detalladamente, los investigadores determinaron que el cráneo, ahora conocido como hombre dragón, pertenecía a una especie humana previamente desconocida, a la que llamaron Homo longi. Este cráneo, que está excepcionalmente bien conservado y es significativamente más grande que el de los humanos modernos actuales, exhibe una combinación única de características primitivas y modernas. Estas características anatómicas sugieren que el Homo longi puede ser un pariente cercano del Homo sapiens y podría potencialmente remodelar nuestra comprensión de la evolución humana en Asia. Este descubrimiento no solo proporciona una nueva perspectiva sobre la diversidad de la especie humana en el pasado, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre las interacciones entre diferentes especies humanas en ese período de la prehistoria. Los místicos cubos de río. En las tranquilas aguas del río South en Coventry, Inglaterra, un pescador de imanes y sus 2 hijos pequeños hicieron un descubrimiento asombroso que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Will Reed, armado con su confiable imán, esperaba encontrar la variedad habitual de objetos metálicos desechados, bicicletas viejas, llaves perdidas y quizás alguna joya ocasional. Sin embargo, lo que encontró en su lugar fue un tesoro de casi 60 cubos pequeños con grabados intrincados, cada uno de ellos un misterio que esperaba ser descifrado. Cuando Reid y sus hijos examinaron su inusual captura, quedaron inmediatamente impresionados por la exquisita artesanía y los intrincados diseños que adornaban cada cubo. El metal plateado de los cubos estaba cubierto de símbolos y patrones extraños que la familia nunca había visto antes. Intrigado por el hallazgo, Reid recurrió a las redes sociales y compartió imágenes de los misteriosos cubos con la esperanza de que alguien pudiera arrojar luz sobre su origen y propósito. No pasó mucho tiempo antes de que Internet se llenara de especulaciones, ya que personas de todos los ámbitos de la vida opinaban sobre el posible significado del río. Así que cubos. Algunos sugirieron que los cubos podrían estar relacionados con antiguos rituales religiosos, posiblemente utilizados en ceremonias de oración hindúes. Los intrincados grabados, que parecían asemejarse a números y símbolos sagrados, dieron credibilidad a esta teoría, al igual que el hecho de que los cubos se encontraran sumergidos en las aguas del río. Otros, sin embargo, propusieron explicaciones más esotéricas, especulando que los cubos podrían ser artefactos de una civilización perdida hace mucho tiempo, o tal vez, incluso un mensaje de una inteligencia extraterrestre codificado en un lenguaje que aún no hemos descifrado. Misterio de la playa de la Fuerza Aérea. En 2020, un paseo rutinario por la playa de la Fuerza Aérea en Evans Head, Australia, dio un giro inesperado para el residente local Ken Miles, cuando se topó con un misterioso dispositivo arrastrado a la orilla. El peculiar objeto consistía en tuberías de PVC, plástico negro y cableado eléctrico con la palabra halcón inscrita en su superficie. El descubrimiento despertó de inmediato el interés de la comunidad local y de los expertos, que se propusieron desentrañar el enigma del extraño artilugio. Las especulaciones iniciales sugirieron que el dispositivo podría ser un dispositivo de concentración de peces. Los FADs, que se utilizan comúnmente para atraer peces en aguas abiertas, son estructuras flotantes diseñadas para proporcionar refugio y una fuente de alimento para los peces, lo que facilita su localización y captura. Sin embargo, tras un examen más detallado, las autoridades locales y los expertos en pesca no pudieron identificar definitivamente el objeto como un FAD
basándose en la evidencia disponible. El misterio se profundizó a medida que salieron a la luz detalles adicionales sobre el dispositivo. El objeto presentaba una cúpula quemada, lo que sugería la posibilidad de que tuviera un componente electrónico, y estaba sujeto por cuerdas, lo que sugería que podría haber estado a la deriva durante algún tiempo antes de llegar a la orilla. Estas características peculiares solo aumentaron la intriga en torno al hallazgo, y algunos lugareños incluso especularon en broma que podría ser de origen extraterrestre. A medida que se difundió la noticia del descubrimiento, el misterioso objeto de la playa de la Fuerza Aérea se convirtió en el tema de un intenso escrutinio y debate. Expertos marinos, ingenieros y detectives aficionados por igual opinaron sobre los posibles orígenes y el propósito del dispositivo, ofreciendo una amplia gama de teorías. Algunos propusieron que podría ser una pieza de equipo científico, como una boya meteorológica, mientras que otros sugirieron que podría ser un componente de una estructura más grande, como un barco o una plataforma marina. La nave espacial Génesis. En 2004, un descubrimiento impactante en el desierto de Utah provocó una onda expansiva en la comunidad científica y desató un frenesí de especulaciones entre los entusiastas de los ovnis. Un extraño objeto con forma de platillo volante fue encontrado parcialmente enterrado en la arena del desierto, lo que llevó a muchos a creer que finalmente se había descubierto evidencia de vida extraterrestre. La elegante nave metálica tenía un parecido asombroso con los icónicos platillos volantes de la ciencia ficción, lo que alimentó los rumores de un encubrimiento clandestino del gobierno y visitas extraterrestres. Sin embargo, la verdad detrás del misterioso objeto era mucho menos sensacional, aunque no menos fascinante. Pronto se reveló que el platillo volante era de hecho la cápsula de retorno de muestras Génesis, un componente de la ambiciosa misión Génesis de la NASA. Lanzada en 2001, la nave espacial Génesis fue diseñada para estudiar el Sol y recolectar muestras de partículas de viento solar que podrían proporcionar información valiosa sobre la composición del sistema solar primitivo y la formación de nuestro planeta. La forma poco convencional de la cápsula y el escudo térmico avanzado fueron diseñados para soportar las temperaturas y fuerzas extremas experimentadas durante su reingreso a alta velocidad a la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, un mal funcionamiento durante el regreso de la cápsula provocó que se estrellara en el desierto de Utah a casi 200 mph, dejando un cráter y esparciendo escombros por el paisaje. A pesar del duro aterrizaje, los científicos de la NASA pudieron recuperar algunas valiosas muestras de viento solar de los restos, lo que marca un hito significativo en la misión.